longitudes de desarrollo y en general de despiece. Estoy compartiendo la pantalla, por favor me confirma. Sí, ingeniero. Bueno, para recordar que el tema de las longitudes de desarrollo y el despiece, en primera instancia con el diagrama de momentos de la envolvente de falla. ¿Por qué tenemos que hablar de la envolvente de falla? Ya saben ustedes que para obtener los máximos momentos positivos en cada apoyo, perdón, negativos en cada apoyo y positivos en cada zona cercana al centro de la luz, las posiciones de las cargas son diferentes. Perdón. Y esto es lo que ocasiona que no tengamos una sola parábola. En el caso de que tengamos una sola luz, en la cual obviamente si tengo una sola viga o una viga de una sola luz, pues los efectos máximos se obtendrán cuando la carga total actúa en toda la luz. Cuando tenemos una viga continua o una viga que forma parte del, no es tan sencilla y se hace necesario analizar varios estados de carga para saber cuál es la combinación de cargas que produce los máximos momentos flectores negativos y los máximos momentos flectores positivos. Por eso tengo aquí en este diagrama que ven en pantalla dos parábolas. La una para obtener el máximo negativo y la otra para obtener el máximo positivo. Obviamente, cuando se hacen esas combinaciones de carga, la condición que da el momento máximo positivo no necesariamente es la misma que da el momento máximo negativo y por eso trabajamos con las envolventes de falla. Lo cierto es el caso. Cuando el análisis se realiza mediante los métodos de Cross, de Cani o los métodos aproximados, o cuando se realiza mediante un software, recordemos que el dato inmediato que obtenemos nosotros es el momento flector en el eje del apoyo. Vale la pena recordarlo. Esos valores son obtenidos en el eje del apoyo. No necesariamente son los valores con los cuales se hace el diseño del refuerzo. Para el caso del momento negativo, la norma nos permite diseñar la viga con el momento máximo negativo que se presenta en... Sería entonces como decir, a ver si encuentro el momento que se presente en la coordenada, o sea, cuando la X, para nosotros, esta es la coordenada X igual a 0. El momento máximo de diseño es el momento MU, o ya con las respectivas mayoraciones de carga, lo vamos a obtener
a esta distancia que es generalmente la mitad de la columna o la mitad del apoyo, si es que el apoyo fuese algún muro para efectos de simplemente apoyado o cosas por el estilo. Esto de por sí entonces disminuye considerablemente el momento de diseño y es con este valor con el cual nosotros vamos a encontrar una área de acero A sub S. Cuando se trata de una viga en la cual estemos analizando un apoyo intermedio, eso quiere decir que la viga continúa para este lado, continúa hacia la izquierda y por consiguiente del lado de acá habrá otro momento crítico. No es necesario trabajar con dos momentos. Se diseña de los dos lados con el momento máximo. ¿Por qué razón? Porque los mismos hierros para el momento máximo se van a pasar continuos hacia el otro lado. Ese es el primer aspecto a tener en cuenta. Bueno, cuando se trata de una viga que forma parte del sistema de resistencia sísmica, quizá estos aspectos se ven aún más agrandados por cuanto, además de la condición de carga muerta y carga viva, se hace presente los momentos producidos por sismo. Y esos momentos producidos por sismo es posible que alteren considerablemente esta condición de momentos en el apoyo. Entonces, como quiera que sea, así como obtuvimos una área de acero, llamémosla para momento negativo, acá en los puntos cercanos al centro de la luz, vamos a obtener una área de acero para momento positivo a su S más. Y el tema que nos ocupa ahora y que preocupa a muchos es el asunto del despiece o de determinar las longitudes con que realmente se va a construir esa viga. Y para ello entonces el tema en particular es lo que veíamos en la fundamentación teórica conceptual de la clase, de la última clase que tuvimos. Si la situación es como decimos, entonces vamos a tener dos puntos de inflexión. Un punto de inflexión para el caso de momento negativo crítico y otro punto de inflexión para el caso de momento crítico positivo. Cosa semejante, mas no necesariamente simétrica, sucederá al extremo derecho, o sea, en el otro apoyo de esta viga. Esto es lo que nos dice la norma. Un gráfico que se necesita haber comprendido muy bien el tema para lograr entenderlo o comprenderlo. Primero vamos a ver, así solamente en palabras y en letras, la interpretación de este diagrama y de lo que dice la parte literaria del mismo asunto. La situación es la siguiente, y vamos a hablar en primera instancia de los momentos negativos. Usted tiene una parte de ese diagrama de momentos, una rama parabólica. Nos interesa entonces, en primer lugar, saber dónde está el punto de inflexión. Y para saber dónde está el punto de inflexión necesitamos
la ecuación de momentos. O en su defecto, cuando ya somos expertos y peritos en eso y trabajamos con un software muy sofisticado, pues ese software le dará eso y mucho más. Por ahora, pensemos en que hay un punto en donde se llama así punto de inflexión porque la curva pasa, la parábola pasa de el sector de momentos negativos a momentos positivos. Otro punto de interés es obviamente el centro de la luz y el eje del apoyo. Ese punto de inflexión es el primer valor que nos determina o que nos sirve de orientación para saber hasta dónde deben llegar las varillas de refuerzo negativo. Sabemos nosotros que hay que poner varillas en la fibra de abajo y varillas en la fibra de arriba. Ahora el asunto es dilucidar hasta dónde o cómo y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El primer aspecto a tener en cuenta entonces es, la norma dice muy clarito, por lo menos una tercera parte del área de acero negativo deberá prolongarse una longitud de anclaje más allá del punto de inflexión. Si tengo mi punto de inflexión en este sitio, por eso hemos alargado esta línea auxiliar, para yo saber de qué tamaño, de qué longitud deberá ser mi varilla, en este caso para la rama derecha. Después habrá que hacer lo mismo para la rama izquierda. Lo primero que necesitamos conocer entonces es que a partir del punto de inflexión debo alargar una distancia que se llama la longitud de anclaje y que la norma dice que esa longitud de anclaje debe escogerse entre los siguientes valores. Longitud de anclaje igual a D o a 12 dB o a LN sobre 16. ¿Qué traduce eso? El primer término, D, es el peralte efectivo en la zona, obviamente, donde se diseña. ¿Por qué les aclaro esto? Porque es posible que tengamos un peralte efectivo diferente para momentos, para refuerzo positivo y otro para refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque cuando la viga resulta demasiado reforzada, si tenemos demasiadas varillas, es posible que tengamos que recurrir a diseñarlo en dos filas. Y cuando diseñamos en dos filas, cambia ese recubrimiento mecánico. Por esa razón es posible que sean distintos. Pero bueno, ustedes ya me entienden que esa longitud de anclaje puede ser el mayor de estos tres valores, de los cuales el primero es el peralte efectivo del refuerzo negativo. La segunda opción es 12 veces el diámetro de la varilla que se esté analizando, porque aquí podemos tener una combinación de varillas. Por ejemplo, varillas de 1 pulgada con varillas de 7 octavos o varillas de 7 octavos con varillas de 3/4. Y aquí también cuando hacíamos el diseño por flexión, les decía yo que la recomendación es, aunque se pase un poquito, no hacer una gama de varillas con todos los diámetros posibles para llegar al número exacto. No se necesita precisión milimétrica. Lo que se necesita es que tengamos una área de acero que sea lo más cercana posible, pero ligeramente superior a la que nos arroja el cálculo. Con eso resolvemos el problema. Y
ln sobre 16, por si acaso eso no es logaritmo natural. Eso es la luz libre. ¿Y qué entendemos por luz libre? La distancia que hay de cara a cara de los apoyos. Es decir, no consideramos la distancia entre ejes, sino la distancia libre para este análisis. Eso dividido entre 16, entonces, la mayor de esos tres valores será la longitud que debemos ampliar aquí. Hasta allí, entonces, si yo tuviera solamente, por decir algo, dos varillas, pues casi que no me queda más remedio que pasar las dos varillas completas, o en el peor de los casos, pasar una y cortar otra. Cuando tenemos tres varillas, podríamos tener más opciones. Pasar una sola y cortar dos, opción 1. Opción 2, pasar dos varillas y cortar una. Y opción 3, pasar todas tres varillas. Y así, a medida que tengamos más cantidad de varillas, pues las opciones van creciendo. Pero, pues normalmente lo que se hace es cortar una, dos, máximo tres varillas, o en el mejor de los casos, la mitad de las varillas. Bueno, cuando eso es así, si necesitamos o queremos hacerle un punto de corte, porque no es indispensable que todas las varillas tengan esa longitud que acabamos de determinar, entonces necesitamos conocer. Bueno, he trazado aquí una línea auxiliar en la cara del apoyo. Lo primero que nosotros debemos chequear antes de proseguir a cualquier despiece es chequear que esta distancia desde la cara del apoyo, que es donde se produce el momento máximo de diseño, hasta el punto donde llegamos con esa longitud de anclaje, toda esta distancia deberá ser mayor o igual que L sub D. ¿Se acuerdan qué era L sub D? La longitud de desarrollo que por allí vimos cómo se calcula, por allí vimos unas tablas, o por allí vamos a mirar ahora de manera de repaso cómo obtenerla. Entonces, ese es el primer chequeo. En caso de que la viga sea muy pequeña, es posible que esta longitud de desarrollo no se alcance a completar con lo que acabamos de decir, pues tendremos que hacerlo cumplir. Y en el peor de los casos, es posible que si fuera demasiado corto, el espacio que quede libre entre las varillas del apoyo izquierdo y las varillas del apoyo derecho sea muy pequeño, pues en ese caso ya es facultativo del ingeniero decir, bueno, pues aquí no vale la pena ahorrarse 20, 50 centímetros de varilla y más bien pasemos la derecho completa. Esas son las cosas que va dando la experiencia. Bueno, pero entonces, si de todas maneras necesitamos cortar unas varillas, la pregunta es ¿hasta dónde puedo cortarlas? ¿O dónde puedo cortarlas? Y en ese punto, donde posiblemente usted elija dónde cortarla, hay que tomar las siguientes condiciones. Desde ese punto donde se cortó la varilla, usted se devuelve hasta, bueno, hasta el plano de la cara del apoyo, también deberá existir mínimo la longitud de desarrollo. O sea que ese ya es nuestro primer punto de referencia como para saber dónde cortar varillas. Ya que tengo ubicado ese sitio de posible corte de las varillas,
me regreso a partir del punto de corte esa misma dimensión que calculamos acá, L sub A, longitud de anclaje. Esa es la misma dimensión, longitud de anclaje, que será el mayor de los tres valores que ya dijimos. Entonces, a partir de este punto que hemos generado aquí, aquí es donde hay que hacer el chequeo. Voy a mi diagrama de momentos o a mi ecuación de momentos. Como ya conozco qué distancia es esta X, voy a mi ecuación de momentos. Me va a arrojar el momento a esa distancia donde yo quiero cortar las varillas retrocedida la longitud de anclaje. Y obtengo ese momento y con ese momento voy a la fórmula o al software de la flexión y miro cuál es la cantidad de acero que se necesita en este punto. Si la cuantía me determina aquí que puede continuar la mitad de las varillas, o mejor, si encuentro que el área de acero requerida en este punto es menor o igual que la mitad de las varillas, pues quiere decir que yo puedo, si tengo 6 varillas, entonces corto 3 y continúan 3. Es entonces, en primera instancia, el chequeo con el diagrama de momentos el que me determina cuántas varillas puedo cortar allí, pero sin olvidarse que como mínimo debe pasar la tercera parte del área de acero. Y ese es todo el misterio que hay que resolver aquí. Cuando la viga es muy grande y hay muchas varillas, es posible que me dé para seleccionar 2 puntos de corte. Es decir, si tengo más de 6 varillas o 6 varillas, yo puedo seleccionar un punto de corte para las 2 varillas y otro punto de corte para otras 2 varillas, y las otras 2 sí continúan cumpliendo con la norma de mínimo 1/3 debe pasar. Pero para esto ya se necesita que estemos trabajando con vigas quizá de 9 metros o más para que esto se facilite. De lo contrario, pues no vale la pena estar cortando varillas que nos permitan ahorrarnos 20 centímetros o 30 centímetros de longitud. Ese es entonces el aspecto en cuanto al despiece de las varillas de acero negativo. Y el otro chequeo que hay que hacer entonces es, que a partir de ese punto donde hicimos el corte ahora, las varillas que continúan cumplan con que hasta el punto donde terminan, que sería aquí, tengan la longitud de desarrollo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, este es el punto de corte real, el punto de corte teórico para nosotros es el que marca esta línea en verde. Eso quiere decir que a partir de aquí, por tener menos acero, vuelve a subir la exigencia de FY. Acuérdense que ese FY con que diseñamos nosotros es aquí. A medida que estamos avanzando, va disminuyendo FY. Aquí donde corto varillas, vuelve y aumenta FY. O F sub S, mejor. El esfuerzo con que está trabajando el acero. Por esa razón, entonces, desde el punto de corte teórico, debo chequear que nuevamente se cumpla, que de allí hasta donde continúan las otras varillas, exista la longitud de desarrollo. Ese es el asunto, entonces, a tener en cuenta para el despiece de acero negativo. De pronto es un poco más sencillo para el acero positivo. Tenemos el centro de la luz, conocemos el momento máximo en el centro de la luz, y entonces de aquí sí ya
con base en la ecuación de momentos, yo puedo determinar en qué distancia se quiere recortar una determinada cantidad de varillas. Conocida esa distancia, como mi ecuación de momentos está referenciada al eje, yo debo conocer esta coordenada X para ir a mi ecuación de momentos y saber en este punto qué cantidad de acero se necesita. Y si sabemos que allí se puede recortar una tercera parte, una cuarta parte o la mitad, entonces lo que hay que chequear es que desde el centro de la luz hasta este punto de corte se cumpla la longitud de desarrollo. De lo contrario, tenemos que buscar en qué parte se da ese valor y chequear cuántas varillas puedo cortar. Sin olvidar que de esas varillas que están en la parte inferior, la norma también nos dice que por lo menos una tercera parte de las varillas, cuando es apoyo simple, debe llegar hasta el apoyo y penetrar en él, por lo menos 15 centímetros. Cuando es viga continua o cuando los apoyos son columnas, se permite que hasta como mínimo la cuarta parte cumpla esa condición. Esa es entonces la parte conceptual. Después de que ya tengamos eso, entonces ya puedo escoger dónde cortar. Revisamos el punto de vista de corte teórico, regresamos esa longitud de anclaje y miramos si lo que queda de aquí para acá cumple longitud de desarrollo y lo que quedó de aquí para acá cumple longitud de desarrollo. Esa es entonces la parte teórica de cómo manejar esta situación. ¿Alguna inquietud? Hola amigos, ¿sí me escuchan? Profe, buenos Diga. días. Una preguntita. Aquí con respecto a lo de los momentos de, pues lo de la envolvente, ¿no? De pronto para que tengo pues una duda. Por ejemplo, según las diferentes distribuciones de carga en cada apoyo y en cada vano, pues me van a dar diferentes valores de momentos negativos máximos y positivos, ¿cierto? Sí, Entonces, viendo aquí el análisis, por ejemplo, digamos, una viga, digamos, de unos 3 tramos que sea continua, digamos, tengo unas 5, un ejemplo, digamos, me salieron 5 distribuciones. sí, Entonces, de esas 5 distribuciones, escojo, o sea, que sean independientes, ¿no? De esa escojo una, la que me dé máximo, o de cada una, por ejemplo, en cada tramo, de cada una, la que me dé más, y en el siguiente tramo también me reviso de las 5 en la que me dio más, y así sucesivamente, o sea, ¿se combinan o tiene que ser una independiente la que más dé, profe? no, Esa no, dudita es la que es que tengo. en cada luz usted va a obtener un máximo para diferentes condiciones de carga. Entonces usted tiene que buscar de las condiciones que puso cuál le arroja el máximo. Y lo mismo en los apoyos. En los apoyos va a haber un momento negativo máximo aquí, que no necesariamente es bajo la misma condición de cargas que nos arroja el apoyo siguiente o el que sigue más adelante. Para cada nudo y para cada vano hay que analizar cuál es el momento máximo. Lo que sí se permite, como les dije hace un momento, es como yo tengo aquí para diseñar un momento máximo del lado derecho y un momento máximo del lado izquierdo, no es necesario diseñar con los dos. Usted diseña con el más grande de los dos, por lo que dijimos. ¿Por qué? Porque las mismas varillas que llegan hasta aquí, para efecto de anclaje, debo pasarlas hacia acá. Entonces lo que se hace es de una vez alargarlas para que cumplan lo que se necesita del otro lado donde el momento sea más pequeño. ¿Estamos? Ah, o sea que
O sea que, claro, digamos, por ejemplo, yo tengo el diagrama de envolventes y ahí me da, digamos, para cada apoyo y cada tramo, ahí se me superponen, digamos, cada gráfica. Ahí ¿sí? escojo, ahí es donde yo debo escoger, en esa superposición, digamos, de esas 5 distribuciones, ahí donde yo escojo lo que usted dice, por ejemplo, me dio en el La apoyo, condición digamos, máxima, correcto, la ah, condición crítica. listo, siempre es con la pero con la superposición de todas las distribuciones, ahí es donde analizo bien Sí, señor. y escojo. Listo, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, vamos a, diga, no, no se unen. Y otra condición diferente le va a dar los máximos positivos. Entonces, por eso les dije, hay dos puntos de inflexión que no necesariamente obedecen a la misma curva. Para los negativos es una curva y para los positivos es otra curva. La reacción sí va a ser necesaria para calcular bueno, con el cortante da lo mismo, pero necesitamos la ecuación. Ahorita aclaramos cualquier duda que se presente al respecto. Vamos a mirar para aclarar algunas cosas. Este caso, tenemos una viga de 2 tramos, una longitud libre de 6,70, otra longitud libre de 7,70 y un voladizo de 1,85. Las dimensiones de abajo son entre ejes, 7 metros, 8 metros y 2 metros. El primer apoyo es un apoyo simple, los dos siguientes son apoyos continuos. Si ya hicimos el análisis y obtuvimos los momentos críticos, vamos a obtener posiblemente estos valores para momento negativo. En el primer apoyo, por ser apoyo simple, 0. En el segundo apoyo tenemos un momento de 280.2 kilonewtons metro y en el siguiente apoyo 85 kilonewtons metro. He puesto en esa fila los momentos negativos y en la siguiente fila los momentos positivos. 139.1 acá en el centro de la luz, 164.4. Esto me remite inmediatamente a consultar la hojita de la flexión, ir con la sección, aquí me faltó dibujar la sección escogida para esta viga, precisamente porque da muchas varillas, o para poder enriquecer el ejemplo, a esta viga le han puesto de sección 60 de ancho por 45 de alto y se prevé un peralte efectivo de 0,38. 45 es el total, el H, 0,38 el peralte efectivo. Entonces, con esas condiciones, bueno, y con FY, vamos a escribirlos por acá. FY 420 megapascales, F'C 21.1, que son los más usuales para construcciones en nuestro medio. Para estructura pesada es posible que se suba el F'C. Entonces, con esas características, nosotros vamos a la
al software de la flexión y vamos a calcular cuál es la cuantía. Esa cuantía que nosotros la hemos llamado ρ. Vamos a ver si está el ρ por aquí a mano. Si está aquí. Cuando el momento vale 0, ¿cuál será la cuantía? Podríamos considerar que es 0. Pero en aras a satisfacer las condiciones del código, acuérdese que tenemos que poner el ρ mínimo. El ρ mínimo para estas condiciones de materiales es .0033 para el momento negativo. Para el momento de 139.1, usted va a la tabla, a la fórmula de la flexión o a las tablas, hay que dar esa vuelta, mucho mejor. Por eso les dije yo, tenga cada uno su hojita de cálculo Excel en la que evalúa la flexión. No es sino entrar, cambiar B, H, F'C y Fy y tiene inmediatamente usted. Para nosotros, en este ejemplo, esto es .00448. Para el momento de 280, la cuantía es .0095. Para el momento de 164.4, .00536. Y para el momento de 85, es el menor que el mínimo, .0033. Con esos valores de cuantía, usted va y obtiene el área de acero a su S requerido. ¿Cómo calculo el A su S requerido? Multiplicando la cuantía por el B, que está, lo acabamos de escribir acá, 0.60, y por el H, 0.38, por el D, perdón, 0.38, pero esto como está en metros, vamos a multiplicarlo por, eso están en metros cuadrados, por 100 y por 100, o sea, por 10.000. Para pasarnos a centímetros cuadrados, esto da 7.5 centímetros cuadrados en el primer apoyo. Aquí. Por B y por D. Ahí por 10.000. Bien. 10.12. Bueno, yo he podido fijar eso para hacer una sola vez esa fórmula, pero ya que no lo hice y faltan 21.6, 66. $12.22 y este ya lo tenemos. Como es el ρ mínimo, va a ser lo mismo de acá. Eso es lo que nos pide la fórmula de la flexión y aquí viene la parte A su S suministrado. Como nosotros tenemos que buscar una combinación de varillas que se acerque a 7.52, a 10.21, a 21, a 12, etc. No, repito,
no se devanen los sesos buscando que le dé exactamente igual. Aquí no hay milimetría. Es más, entre comillas les digo, es recomendable pasarse un poquito. Ojo, un poquito, no le vaya a poner, como el profe dijo que nos podíamos pasar, entonces me voy por encima del RO máximo. Ojo que hay que chequear eso en su hojita de cálculo. Bueno, este ejercicio es del libro de Segura Franco, de tal manera que no hace falta que tomen apuntes, si es que quieren, lo tienen allá en el texto. Entonces, este señor recomienda trabajar con 2, número 5, más 3, número 4, en el primer caso. En el segundo caso, 5, número 4, más 2, número 5. Acá nos da 5, número 7, más 1, número 6. Acá 5, número 4, más 3, número 5. Y acá son las mismas que ya tenemos. 2, número 5, más 3, número 4. Hay que tener a mano la tablita porque este acero suministrado hay que convertirlo a unidades de superficie. 7.76 centímetros cuadrados para el primero, 10.29 para el segundo, 22.25, 12.3 y 7.76. Entonces vemos toda una gama de varillas, precisamente para poder observar cómo cambian esas variables. Tenemos varilla número 7, número 6, número 5, número 4. Pero no en el mismo sitio, por si acaso. Porque de pronto se interpreta mal. Como el profesor dijo que no utilicemos toda la gama de varillas y él lo está haciendo. Quiero decir que en el mismo punto, por decir algo para este momento, estamos utilizando el número 7 y número 6. Aquí es que digo yo, para este caso no vaya a poner 4 número 6, 2 número 7, 1 número 8 y 2 número 3. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, ya que tenemos las varillas, ahora sí tenemos que definir, ¿se acuerdan ustedes con la formulita que teníamos? A ver, creo que está acá en la siguiente hoja. Sí, esta es. Aquí está la longitud de desarrollo, que es el paso siguiente a calcular. Este ejemplo lo he puesto para que se comprenda cómo trabajar esta fórmula. Rara vez se hace, yo lo estoy haciendo para quitar las lagunas que me manifestaban que eso no se comprendía bien. Entonces, precisamente pues, en la vida real uno va a la tabla. El libro de Segura trae más de 10 o 15 páginas dedicadas solo a tablas en las que usted bajo las diferentes condiciones puede obtener esa longitud de desarrollo con solamente ir con los parámetros y no necesita hacer este cálculo. Sin embargo, como les digo, nosotros vamos a hacer recordando qué es cada uno de los términos de esta ecuación. Bueno, el L sub D, pues obviamente es el que estamos tratando, la longitud de desarrollo. Recuerde que es para barras corrugadas. Teníamos unos factores que afectan a esta longitud de desarrollo
que son, esta letra griega es la letra griega psi, psi sub t, psi sub e y psi sub s. Ya veíamos que el primero hace referencia a que si estamos poniendo la varilla en la parte del lecho superior o lecho inferior. ¿Cómo se entiende eso? Decíamos por allá en la parte donde leímos que cuando la varilla está por encima, o mejor, por debajo de ella, hay una capa de 300 milímetros de concreto. Estamos hablando de varillas de lecho superior. Y en ese caso, el psi sub t se toma 1,30. De lo contrario, cuando el concreto que hay por debajo de la varilla es menor de 30 centímetros o 300 milímetros, se toma la unidad 1. Ese es el primer caso que hay que aclarar. El segundo, el psi sub e, hace referencia a si está recubierta o no está recubierta la varilla. Si la varilla no está recubierta, se trabaja con 1. Si tiene un recubrimiento epóxico de unas determinadas características, se toma 1,2. Y si se tiene otro recubrimiento, las características están allí en la norma, se toma 1,5. Eso del recubrimiento aplica cuando usted va a hacer construcciones en zonas en donde la atmósfera o el medio ambiente tiene o puede producir ataques químicos al hierro y por eso se lo recubre. Por ejemplo, si voy a construir en la costa, o inclusive a veces hay que hacer construcciones a la ribera del mar o a veces en contacto con el mar, pues obviamente hay que aplicarle unos epóxicos a esas varillas para protegerlas. Cuando ese es el caso, entonces se toma o 1,5 o 1,2. Para nosotros, en nuestro medio ambiente no tenemos estos agentes abrasivos o agentes de ataque químico. Podemos trabajar con 1. Y el último de estos factores hace referencia, ellos lo llaman de escala, pero realmente hace referencia al diámetro. Y sencillamente dice que para diámetros de 3/4 hacia abajo vale 0,8, para diámetros de número 7 hacia arriba vale 1. Esa es entonces la primera parte que ya queda clara con esta fórmula. La otra partecita que al principio da pereza trabajarla es este paréntesis. C sub B más K TR sobre D sub B. C sub B ya veíamos que es el recubrimiento, el mayor de los recubrimientos. Bien sea el recubrimiento inferior, bien sea el recubrimiento lateral o el espaciamiento centro a centro entre varillas dividido entre 2. Por allá eso era lo que nos decía. Generalmente para las vigas que normalmente se trabaja, se puede tomar este C sub B, 40 milímetros. Dejémoslo así para poder operar con él, 40 milímetros. ¿Qué es el ATR? ATR es el área transversal o refuerzo transversal. ¿Y cuál es el refuerzo transversal que nosotros ponemos en las vigas? Pues obviamente son los estribos. El área que trabaja para cortante en un estribo, acuérdese que tenemos estribos en forma de anillos o rectangulares. Si son así, tenemos 2 ramas. Normalmente, para la mayoría de las vigas, a menos que sean ya vigas muy grandes o vigas para puentes,
los estribos son de 3/8 o de 1/4. La mayoría de las veces en las vigas, 3/8. Eso quiere decir que un estribo me aporta una área transversal de, el área de una varilla 3/8 es 0.71 en centímetros, o sea, 71 por 2, esto es en milímetros cuadrados. Lo estoy haciendo en milímetros porque para efectos de la fórmula así lo pide. Aunque aquí las unidades las aporta el diámetro de la varilla. Acá estas se simplifican porque esto es megapascales y esto es megapascales. El C sub B, si lo trabajó, no, este sí, por el KTR necesariamente hay que trabajarlo en milímetros. Bueno, entonces ya tenemos el área transversal. Esa S es el espaciamiento de los estribos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablábamos del refuerzo para cortante teníamos unas limitantes que eran el D medios o el 6 veces el diámetro de la varilla y no sé qué tantas cosas? Generalmente para vigas de cierta importancia, el que manda la parada es D cuartos. Para nosotros vamos a trabajar con 9 centímetros, o sea, 90 milímetros de espaciamiento entre estribos. Acuérdense que esto es espaciamiento entre estribos. Y N es el número de varillas que se van a desarrollar. Acuérdese que dijimos allá. Por lo menos la tercera parte del acero debe prolongarse. A eso se llama las varillas que vamos a desarrollar. Pongámosle por ahora 3 varillas y después vamos a analizar cómo funciona esta fórmula para diferentes valores. Entonces, aquí ya puedo obtener el K sub TR. Ese es un factor por refuerzo transversal. Eso quiere decir K sub TR igual a 40 por A sub TR, que la acabamos de calcular, dividido entre S por N. Eso nos da 21,037 para este caso. Ahora sí va a intervenir aquí el diámetro de la varilla. Diámetro de la varilla. Lo vamos a hacer caso por caso. Para varilla 7/8. Bueno, número 7. ¿Cuánto es el diámetro para la varilla número 7? En milímetros. 22.2. Y entonces ahora sí obtenemos esta expresión, este conjunto. C sub B más KTR dividido entre diámetro de varilla. Esta formulita la vamos a arreglar un poquito aquí para que se vea bien. Y la vamos a centrar. Y aquí vamos a poner el resultado de esa fórmula. Igual. Paréntesis. 40 milímetros que vale el C sub B más 21,037 que nos arrojó el K sub TR dividido entre
el producto de S por N. A ver, ¿qué habré hecho mal? Falta aquí. Esto está mal, perdón. No es dividido entre, es dividido entre el diámetro de la varilla. 22.2. Esto da 2,74. Pero la norma dice, acá, en donde el término C sub B más KTR sobre DB no debe tomarse mayor a 2,5. O sea que debo tomar 2,5. De ahí es que surge la duda. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Qué pasa si pongo varilla número 6? ¿Cuál es el diámetro para la varilla número 6, por favor? ¿Hay alguien allí? 19.05, ingeniero. 19.05. Mire, da 3,2. ¿Qué pasa con varilla número 5? 16. Se sube, vea, 3,8. Y ni qué decir con la varilla de media. 2,54 dividido 2, esto es 12.7. 4.8. Total, ¿qué conclusión sacamos de allí? Que para varilla número 7 hacia abajo no hace falta hacer todo este cálculo, sino de una vez aplicar todo este valor como 2,5. Empieza a haber una ligera variación cuando usted tome varilla de 1 pulgada, que sería entonces 25.4. Allí, mire lo que cambia, de 2.5 a 2.4. Ya para varillas mucho más grandes, cobra relevancia pero en edificios generalmente tamaño máximo 1 pulgada. Casos muy particulares ya se necesitará más grande de 1 pulgada. Conclusión, 2,5 podemos generalizarlo para esta fórmula. Ahora sí, para el caso de nosotros. Vamos a calcular la longitud de desarrollo para número 7. Dejemos aquí lo que teníamos para la número 7. ¿Cuánto era? 22.2. Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, la longitud de desarrollo vendrá dada por... A ver, aquí no tengo los parámetros. Los voy a escribir por acá. Digámoslos aquí. Estamos trabajando con FY. FY 420. F'C 21.1. De una vez, acostúmbrese también a hacer esto, para no tener que estar metiendo en la fórmula el signo de radical y todas esas cosas que se vuelve. Vamos a meterle aquí de una vez la raíz de F'C. Para nosotros esto es igual a raíz de 21.1
Eso da 4,57. Lambda, ya dijimos que era lambda. No lo encuentro por aquí, lambda. ¿Dónde estás? Aquí está lambda. Lambda es ese factor que tiene que ver con si el concreto es concreto liviano o concreto normal. Para concreto normal esto vale 1. Y ya tenemos todos los datos. Pongamos aquí para diámetro de varilla 22.2. Entonces aplicamos longitud de desarrollo igual. FY se encuentra acá. Por psi sub T, por psi sub E, por psi sub S. ¿Cuál de estos psi sub T tomo? 1 o 1.30. ¿Se recuerdan lo que les dije que era ese psi sub T? Dependiendo de si era la posición en lecho superior o en lecho inferior. Tenemos una viga de 45 centímetros de espesor. El peralte efectivo para esas varillas es 38. Es mayor de 300 milímetros, por consiguiente le corresponde 1.30. Y los demás si son 1 por recubrimiento y por ser varilla de 7 octavos le corresponde 1. Esto debo dividirlo entre el producto de 1.1 por lambda, que lo tenemos por acá, y por este paréntesis, que es el factor de K sub TR que dijimos, 2,5. Y eso hay que multiplicarlo por el diámetro de la varilla. Hoy algo anda mal aquí. Ah, ya. Aquí en la división, ¿no? Entonces aquí va por raíz de F'(C). Eso es lo que da la longitud de desarrollo 960 milímetros. Esto está en milímetros. 96 centímetros. Normalmente uno le pone el metro de longitud de desarrollo. Como la fórmula es diferente para las varillas de 3 octavos, de número 6, 3/4, vamos a hacer lo mismo y tenemos igual FY por 1.30 por 1, como es 3/4 por 0.8. Y esto dividido 1.1 por lambda, a lambda vale 1. Bueno, pongámoslo. Por raíz de F'(C) y por el factor 2,5. Algo anda mal también aquí. Ah, me falta multiplicar por el diámetro de la varilla. Que Profe, ahora sería... por las unidades que están en megapascales, ¿no afecta también? Espérenme un ratico, acabemos aquí. Para varilla número
número 6. Me dijeron que el diámetro de la varilla número 6 era 19,05. 19,05. Entonces esto hay que multiplicarlo por esto es para varilla de 3/4, 66 centímetros. Y como para 5/8 y para media, la fórmula es la misma y lo único que cambia es el diámetro de la varilla. Podríamos entrar aquí, solo para hacer el ejemplo. 5/8 es ¿cuánto? 15.9. 15,8. ¿Cuánto? 15.9. 15.9. 55 centímetros. Y para la de media pulgada, 12.7. 44 centímetros. Bueno, dejemos la que necesitamos ahorita. Necesitamos 3/4, que me dijeron que eran 19,05. Esa es entonces nuestra longitud de desarrollo. Ahora sí vamos al ejemplo que estábamos desarrollando aquí. Y vamos con la condición más compleja, ¿no? La varilla número 7 que está aquí. Necesitamos conocer la distancia al punto de inflexión, que lo voy a escribir aquí. Ese punto de inflexión, no lo tengo por aquí a mano, pero el señor Segura sí lo tiene. Ese punto de inflexión está en, para el lado derecho, 1,79. O sea, 179 centímetros. Nos falta la longitud de anclaje. Aquí la vamos a sacar. Longitud L sub A. ¿Se acuerdan cuál era la longitud de anclaje? Son las tres opciones. D, 12 dB o L sub N sobre 16. D es el peralte efectivo, 38 centímetros. 12 veces el diámetro de la varilla. 12 por 22.2. Estamos analizando para 7/8. Y, bueno, dejémoslo en centímetros. 2.22. No hice nada. 2.22. Ahora sí. 1/16 de la longitud libre. Entonces la longitud libre es 770 dividido 16, 0,48. Para el lado derecho. Para el lado izquierdo, ¿cuánto será este? Este valor sería 670 dividido entre 16, 0,42. Conclusión entonces, nuestra varilla de 7/8 que cumpla con el requisito de llegar hasta el punto de inflexión y pasar de allí esta longitud de anclaje,
nos quedaría hasta ahora midiendo, voy a insertar una línea, si la medimos desde la cara, que es lo que tenemos hasta ahorita. No. Este 179 punto de inflexión está referenciado al 0. O sea, desde el eje tenemos una longitud de, vamos a pintarla para que se vea. Esa varillita desde el eje hasta donde la vamos a cortar tendría o requeriría una longitud de 179 centímetros más la longitud de anclaje, que sería 48. Esto es 179 más 48, 227. Aquí, 2.27 metros. Hay que hacer el mismo análisis para el otro lado, para ver si vamos a pasar una varilla completa. ¿Cómo sería esta longitud acá? La varilla es la número 7, que sería lo mismo. Pero no tengo el punto de inflexión de acá. Necesitaría el punto de inflexión de acá, no lo tengo a mano. Bueno. Ahora sí trabajemos aquí. Con respecto a la cara del apoyo, que sería esta línea aquí, tenemos una longitud total de 2,27 menos los 15 centímetros de la mitad de la columna. Estamos con 2.12. La distancia que hay desde la cara de la columna hasta el fin de la varilla. 2.12. Ahora, lo primero que nos tenemos que preguntar, este 2.12, o sea, 212, ¿es mayor que la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo, ¿cuánto nos dio? 96 centímetros. 0,96 metros. Por allí cumplimos. Listo. Ahora sí, como tengo 5 varillas número 7 más una varilla número 6, yo podría buscar un punto donde cortar 2, 3 o 4 varillas. El primer requisito que tengo que mirar es que desde este punto hacia acá exista por lo menos la longitud de desarrollo. Esto me manda a que mi varilla debería tener, vamos a dibujarla acá, a copiar. Bueno, esta varilla ya sabemos que tiene 2,27. Vamos a dibujar esta que intentamos recortar. ¿A qué altura la recortamos? Como mínimo necesito que esta longitud sea 96. 0.96. Pero ahora sí vamos a regresar a mirar lo que nos dice por acá estos amigos del NSR10. Nos dice, mire, que si yo escojo un punto por aquí, este punto X, para recortar, desde el punto donde recorto hasta el punto donde terminan las que continúan, también debe haber longitud de desarrollo. Entonces, ¿dónde está? Se me perdió aquí.
Si yo ocupo 0,96 hasta este sitio, más 0,96, punto 96 por 2, 1,92. ¿Sí cumple? Sí cumple. Regresemos a mirar otra vez. Allí donde estamos proponiendo que fue exactamente a una distancia L sub D. Esto fue lo que yo medí, 0,96. No me he regresado todavía la longitud de anclaje y estoy cumpliendo, porque lo que me dice es que, mire, de los 0,96 me regrese la longitud de anclaje. ¿Cuál era la longitud de anclaje? 46 o 40 y ya no recuerdo yo. Pero aquí la tenemos. Longitud de anclaje 0,48. Entonces, si me regreso 0,48 y a partir de allí mido la longitud de desarrollo, estamos cumpliendo perfectamente. ¿Qué nos falta por conocer? Nos faltaría por conocer a esta distancia que quedó aquí. En definitiva, el punto teórico de corte sería punto 96 menos punto 48. A ver, punto 96 menos punto 48. Me quedan libres punto 48. Coincidencialmente da la mitad. Cuando yo me ubico aquí para hacer el corte de la varilla, el corte teórico está a 0,48. El corte real está a 0,96. Es en ese punto donde hice el corte teórico, en donde la X valdría ¿cuánto? La coordenada medida desde el eje, pues sería punto 48 más la mitad de la columna, punto 15. Sería ahí 0,63. Con este 0,63 vamos a la ecuación de momentos y verificamos qué momento flector se presenta a esa distancia. Con ese momento flector vamos y calculamos qué área de acero necesita y miramos si las varillas que continúan satisfacen eso. O mejor, me permite saber hasta cuánto puedo cortar. No sé si estará claro por allí. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero mostrarles otro asunto. Ay, no me deja esto. No, a ver, por un instante voy a dejar de compartir para poder pasar acá. Ok. Bueno, ahora tenemos aquí una pantalla con un caso para que miremos este otro aspecto. Yo tengo aquí una viga. Vamos a desactivar. Bueno, tengo esta viga
que en condiciones de carga muerta tiene 1.8, 1.8, 1.8 en todos los vanos. Ese es el estado de carga 1. Y estado de carga viva 1 es carga únicamente en el primer tramo. Carga viva 2 es carga viva en el segundo tramo. Carga viva 3 es carga viva en el tercer tramo. Carga viva 4 es carga viva en el cuarto tramo. Y ahora vienen las combinaciones de carga. Combinación 1. Carga muerta más carga, bueno, esta realmente no la corregí, está mal y no sirve para nada. Pero tengo una combinación que me manda el código que es toda la carga muerta multiplicada por el factor de mayoración 1.4 que está aquí, y esa es 2,52, que como verán ustedes es, la carga valía 1.8 toneladas por metro lineal, por 1.4 pues nos da el 2,52 que tienen allí. El estado de cargas combinación 3 es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva 1. Entonces ahora en esta parte queda carga muerta más carga viva y en los otros carga muerta, ya afectadas por los coeficientes de mayoración. Esa es la combinación 3. La combinación 4 es lo mismo, pero con el tramo cargado de la viva en el segundo, en la segunda viga. La combinación 5, la combinación 6, y ahora viene la combinación 7, vanos seguidos, el vano 1 y 2 con carga viva y todos con carga muerta, obviamente. La combinación 8, ahora son los dos tramos siguientes, el segundo y el tercero. La combinación 9, el tercero y el voladizo. La combinación 10, alternos, el primero y el tercero. La combinación 11, alternos, el tercero y el voladizo, perdón, el segundo y el voladizo. Y una última combinación que es todo con carga muerta y todo con carga viva, mayorados. Es aquí entonces donde usted puede observar cuál de los estados de carga le arroja el momento máximo. Vamos a concentrarnos en buscar el momento máximo negativo para esta viga. Y vamos a decirle que nos indique. Entonces tenemos aquí, primer estado de carga de las combinaciones. Con 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva solamente en este valor. Este es el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes. Aquí tengo el momento 15,36. Voy a buscar el momento máximo negativo. Claro que si uno imprime todos los estados de carga, pues allí busca para no tener que hacer todo este paseo, pero yo en aras de que visualicen ustedes cómo va cambiando, mire que cuando paso al estado de carga de 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva 2, inmediatamente se incrementó. Ópale, desapaguemos la carga. Ahí. Teníamos momento positivo 4,54, pero cuando pusimos la carga viva allí, únicamente allí, casi que se duplica, 9,99 el momento positivo.
pero el momento negativo disminuyó. Vamos a buscar en la combinación 4, esa es la que teníamos allí, combinación 5, se reduce el momento, combinación 6, aumentó a 12,55, pero sigue bajando más bajo, combinación 7, 18,59, hasta aquí creo que ese es el momento más grande que tenemos. Combinación 8, 14,87. Y combinación 9, 11,79. Indiscutiblemente, la combinación 7 es la que me arroja el máximo valor de momento negativo para ese apoyo. Ahora sí, miren ustedes, tomen nota. Momento negativo 18,59. Cortante 13,11 en ese punto. En el otro extremo, momento 13,51, cortante 11,85. Estos son los valores que le permiten a usted, si es que no tiene el software completo, calcular la ecuación de momentos. ¿Cómo será esa ecuación de momentos? Usted va a decir, momento en X es igual a la reacción 13,11 multiplicada por X, porque X va a ir variando desde 0 hasta 8. Esa luz valía 8, ¿no? Entonces tenemos momento 13,11 X menos la carga. ¿Cuál es la carga para este estado? Por eso la habíamos activado aquí. Esa carga es 3,12. Entonces, como es una carga uniformemente distribuida, vamos a tener menos 3,12 por X al cuadrado sobre 2 más el momento que se presenta allí, 18,59. Menos, con signo menos. Esa es nuestra ecuación de momentos. Para un X cualesquiera, usted puede tabular esa ecuación. La vamos regresemos a Excel. No sé si ya la tenía tabulada por aquí. No. Vamos a tabularla en un ratito. Vamos a poner aquí, desde X, 0. Vamos a ponerle incrementos de 0,80 para tener 10 valores. De 7,20 y el último 8 metros. ¿Cuánto vale el momento MX? Según la ecuación que tenemos es 13,11 igual, ¿dónde está? 13,11 multiplicado por X, que lo tengo a la izquierda, menos 3,12 sobre 2, voy a poner de una vez el valor 1,56 por X al cuadrado. Vale, X al cuadrado menos el momento en ese punto, 18,59. Si aplicamos para todos estos valores, tenemos entonces, ahí está, los momentos. Si usted pone espacios más pequeños, pues obviamente va a tener más fina la información
pero tampoco es que se necesite. Aquí lo que necesitamos es conocer exactamente el punto de inflexión. Bueno, y más adelante saber en ese punto donde hicimos el cambio. Ah, bueno, pues que este es otro caso, por si acaso. No es el mismo que estábamos resolviendo, este es otro ejemplo. El del de allá no se conoce exactamente cuáles fueron las ecuaciones de momentos, no se puede llegar a él. Lo que quiero indicarles aquí es que usted, escribiendo la ecuación de mx igual vamos a escribir la ecuación completa. 13.11x menos 1.56 x al cuadrado menos 1859. Esa es nuestra ecuación de momentos. Vamos a sacar de aquí, como es una ecuación de segundo grado, hay que resolverla como ecuación cuadrática en la que A, B y C son los términos de la ecuación AX2 más BX más X igual a 0, cuya solución es igual. Ah, bueno, primero A. ¿Cuánto es A aquí? Menos Menos 1.56. 1.56. B, 13,11. Y C, menos 18.5. Punto 59 era, ¿no? Y entonces ahora sí puede usted decir X es igual. Vamos a usar paréntesis. Menos B. Más. No, ¿cómo así? X igual. Acá. Menos B. Más. Raíz. De B al cuadrado. Menos 4 por A por C dividido 2 por A. Eso nos da 1,80. Como esta ecuación tiene dos soluciones, si le ponemos con el signo, este radical, con el signo menos, nos da 6,59. Pero este 6,59 no lo necesitamos, porque nosotros estamos analizando el caso de momento máximo negativo en el lado izquierdo. Por consiguiente, regresémonos acá. Ese punto de inflexión está a 1,80. Con ese valor, usted va acá a su viga y ya sabemos que esta distancia es 1,80. La de acá, repito, no la necesitamos. ¿Por qué? Porque este momento que hay aquí no es el máximo en este nudo. El momento máximo en este nudo es otro momento que obedece a otra condición de carga. Y ya vimos cuál era la condición de carga que nos produjo el momento máximo positivo. Asimismo, entonces, puedo sacar la ecuación y calcular el momento en el punto donde quiera hacer el corte para las varillas de abajo. Teniendo en cuenta entonces que esa longitud de desarrollo debe repartirse para ambos lados
a partir de el momento máximo y a partir del momento donde se intenta hacer el corte. Acuérdense que hay dos cortes, el corte real y el corte teórico. El corte teórico es el que usted hace y después de eso le aumenta la longitud de anclaje. Bueno, considero que con estas aclaraciones tengan ustedes más facilidad para la comprensión de este tema. ¿Es así o no? Profe, qué pena. Así como ahorita, digamos, por ejemplo, para ese segundo tramo, usted cogió y empezó a analizar cada una de las distribuciones de carga y de ahí encontró el momento máximo para evaluarlo, ¿no? O sea, Sí, uno comienza, digamos, en la viga uno comienza así, ¿no? En el tramo 1, las prueba todas y el que mayor me dé, ese lo dejo. bueno, Luego sigo el tramo 2 y así sucesivamente hasta el final. correcto. Pero entonces espérate. Si usted ya maneja bien el software, podemos hacerlo abreviadamente si seleccionamos de una vez toda la viga y le decimos que en salida nos muestre en análisis, resultado del análisis, y vamos a pedirle aquí envolvente de esfuerzos en puntos fijos. Como yo no necesito tantos puntos, esencialmente ahorita necesito en los extremos y en el centro, entonces le voy a decir que necesito número de estaciones a imprimir, 3. Y me bota esto. Entonces, mire usted, vamos a concentrarnos en el momento máximo negativo. Este le llama barra 1, miembro 1. Momento izquierdo, 0. Momento derecho, 18,59. Y aquí le dice, en la combinación de carga 7, mire. Y para el momento positivo, en este tramo, el máximo se presenta con 11,43 en la combinación 3. En la viga 2, el máximo 18,59, que fue el que trabajamos con la combinación 7. Y el mínimo 11,64 no lo necesitamos. Ahora, si usted va a analizar el lado derecho, mire que aquí le está diciendo, el máximo en el lado derecho fue de 17,23, que le arroja la combinación de carga 8. Y en el centro de la luz tiene que ir a buscar la combinación 4. Para el tramo 3, momento crítico del lado izquierdo, 17,23, que es el mismo que ya analizamos acá. En el centro de la luz, 9,95. Y en el lado derecho, 6,24. Entonces, si ve que esto nos abrevia tiempo. Pero yo lo que quería era que miren ustedes, ilustrando y apoyándose en el gráfico, cómo se puede obtener a partir de estos valores la ecuación de momentos. Ahora sí Claro. estamos. Profe, ¿será que puede regresarse un momentico a ese informe de los resultados para ver una vainita que pues ahí de pronto, pues aprovechar ahora hacer las preguntas, ¿no? Sí, señor. Aquí estamos. Digamos, sí señor, más digamos en la parte del centro, digamos eso ahí entre el tramo 2 y el tramo 3, digamos por ejemplo, en el terminal del tramo 2 el momento máximo es menos 17,23, ¿no? Sí, Y comenzando el siguiente es menos 8. pero el mínimo. Sí, entonces, digamos, ahí comparo, ¿no? Digamos, en ese nudo. En el uno Sí, termina con menos 17, el otro comienza con menos 8, escojo el menos 17 ahí. correcto. Ah, ya, listo. Listo, ahí era que estaba un poquito como enredado. Listo, profe. Esa era Bueno, la dudita, muchas gracias. ok, con el mayor gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta?
Ingeniero, qué pena. Lo que pasa es que cuando usted nos mostró al inicio la diapositiva, donde estaba el punto de inflexión, estaba el momento de arriba, que era el positivo, y había otra envolvente que era la parte de abajo, ¿no? Sí. O sea, esa parte de ahí, como es, profe, que no sé, ahí hay dos gráficas diferentes, ¿no? Por- Y la- aquí, por la- ejemplo, aquí le estoy mostrando también, mire. A ver, ¿dónde está? Aquí. Cuando yo le analicé solo este pedazo, nos fuimos. En la combinación 7 obtuve el máximo negativo. Y si voy a la combinación 4, mire lo que pasa. Inmediatamente en la gráfica obtengo el máximo positivo, 9,99. Entonces, con los datos de esta nueva imagen, en la que momento derecho vale menos 15,65, reacción 12,65. La carga, veamos qué carga tiene aquí. Carga, ¿dónde está? La carga también es 3,12. Entonces, para esta condición de cargas, hay una nueva ecuación de momentos. ¿Cómo sería esa ecuación? 12,65x menos 3,12 sobre 2, x al cuadrado, menos 15,65. Y está su ecuación. Y con ella va a obtener el momento máximo. Bueno, ese ya lo tiene. Esa ecuación le sirve para calcular en el punto donde quiera hacer el corte. Se da cuenta que esta rama, lo que pasa es que están invertidos, ¿no? Esta rama es la que corresponde al momento máximo positivo. Y la que teníamos en la combinación 7 es la que corresponde al momento máximo negativo. Mire que va a cambiar. Aquí ya no es 15,65 y 9,99. Quitemos la carga. En la combinación 7, que es la que trabajamos, observe que ahora es 18,59 y 8,9. ¿Se observa que son dos gráficas distintas? sí, profe. Estas son las dos que tenemos aquí. Y las mismas que tenemos aquí. ¿Le queda clara su duda? Ah, sí, ingeniero. O sea, entonces cuando tengamos el momento positivo, solo utilizo para encontrar el momento positivo esa ecuación. Y para la Correcto. parte negativa utilizo la otra gráfica para encontrar la otra ecuación. Bueno, ahora sí, para cerrar esto, Gracias. obviamente que el hecho de mostrarles a ustedes paso a paso es para que tengan en cuenta el concepto bien claro. En la vida real, usted en un edificio de 5 pisos con 4 luces por el un lado, 3 por el otro, son 3 por 4, 12 y por 5, 60. 60 vigas para analizarle a cada una por separado. No acabaríamos nunca. Entonces, obviamente que ya para hacer eso, indispensablemente hay que trabajar con un software adecuado. Pero mucha atención, no entre a trabajar sin antes familiarizarse con el software. De lo contrario, usted no sabe qué es lo que está haciendo el software. Bien. Entonces tengo el gusto de haber cumplido el día de hoy. Yo emocionado con esto, creo que me olvidé cuándo habíamos fijado la fecha de la segunda evaluación. ¿No habíamos fijado? ¿Cuándo les parece que podamos hacerlo? La segunda evaluación, porque la tercera es el proyecto que están haciendo. Piénsenlo y me avisan, por favor. Ojalá para el día de mañana tengamos una respuesta. Mañana vemos, ¿sí? ¿Sí algo?
Bien. Como reacción. Sí, señor. Sí, porque sí. ¿Cómo así que la omitimos? No. No, lo que pasa es que si usted mira la reacción que le bota ahí es la suma del cortante del lado derecho y la del cortante izquierdo. Pero no, pero la reacción que necesitamos nosotros es solamente la del tramo que estamos analizando. Ya. Bueno, entonces, jóvenes, por favor, me escriben al chat su nombre. Nos encontramos mañana. Hasta luego, que ya me están esperando para la asamblea de profesores. Ingeniero, Gracias, buenos días. profe. Disculpe, una cosita. Con los compañeros pues, de esta materia estábamos viendo la posibilidad de hacer en Vinas